Abra su Biblia, por favor, en Jeremías 8:18. Jeremías 8:18. Vamos a hablar un tema muy importante que va ligado al tema de hace 8 días. ¿Cuántos no vinieron hace 8 días? ¿Dónde andaban? Bueno, algunos nos visitan. Sería bueno que escucharan, no sé si ya lo hicieron, el tema de hace 8 días, que hablamos acerca de Dios es culpable de las tragedias, de eso hablamos. Y este tema que voy a tratar ahora va de la mano y se titula ¿Dios es ajeno al dolor humano? Bien, vamos a tratar de responder esa pregunta. Y vamos a leer Jeremías 8, versículo 18. Dice así: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Como les mencionaba, hace 8 días tratamos el tema Dios es culpable de las tragedias y llegamos a una conclusión, ¿se acuerdan? De que Dios no es absolutamente culpable de nada. Concluimos también que los culpables, ¿quiénes son? Nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Porque todas las tragedias, los dolores son culpa del ser humano, no de Dios, porque usamos mal la libertad que Él nos dio. Hablamos hace 8 días que la muerte física es una de las trágicas consecuencias de nuestros pecados y que no hay nadie, ningún ser humano que evada el dolor o los dolores de la muerte. Pero la peor tragedia que alguien puede vivir es pasar su eternidad en el infierno. Eso es lo más trágico que le puede suceder a un ser humano. No tanto que le roben el auto, que se caiga la casa y la pierda. No, eso se puede recuperar en algún momento, pero la eternidad no. Sin embargo, Dios nos proveyó a través de la muerte trágica de su Hijo Jesús, nuestra salvación. La salvación de nuestra alma y la resurrección de nuestro cuerpo. Todo eso lo vimos hace 8 días. Sin embargo, sigue habiendo preguntas que los seres humanos de manera racional, porque Dios nos dio la capacidad de razonar, y surgen preguntas que son lógicas, que son pues entendibles, que son razonables por las situaciones que vivimos. Y otra de esas preguntas es, ¿por qué Dios permite el dolor? Esa es una pregunta genuina, real, racional. El problema es que como no conocemos bien a Dios, o mucha gente no conoce bien a Dios, surgen este tipo de preguntas. ¿Por qué Dios me hace sufrir tanto dolor en mi vida? No entiendo. Y hay una que es clásica. Si yo fuera Dios, yo eliminaría el dolor, dicen algunos. Pero no está bien planteada esa suposición, porque jamás podrás ser Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Jamás podremos tú ni yo ser Dios. No le reclames a Dios, no. Tú dices en tu humanidad, o el que se pregunta, si yo fuera Dios eliminaría el dolor. Así dices. Pero yo hago una pregunta a la vez. Contesto con una pregunta, algunas de esas preguntas. ¿Sí? Si tú fueras Dios y eliminarías el dolor, pero no eres Dios, eres un humano. Entonces yo te pregunto, ¿por qué sigues provocando tu dolor? Por ejemplo, a tu esposa. ¿Por qué algunos hijos provocan el dolor del corazón o del alma a sus padres? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos provocando dolor a nuestro prójimo? Y si tú fueras Dios,
Bueno, pues nunca lo serás, nunca lo seremos. Somos humanos, pero ¿por qué no has erradicado el dolor de tu propia vida? No puedes. Ya se dieron cuenta que nadie podemos erradicar el dolor ni en nuestra propia vida, ni siquiera en la de nuestros seres amados. No podemos eliminar el dolor. Entonces, ¿qué onda con el dolor? Bueno, el dolor humano es otra consecuencia de nuestras acciones que cometimos contra Dios o que cometemos contra Dios. Fíjense que la primera mención del dolor como tal, dolor, está inmediatamente después, Dios la menciona, de que Eva y Adán decidieron desobedecer. Vamos a leer unos textos que leímos la vez pasada, pero ahora nos vamos a fijar en la palabra dolor. Digan todos dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo describir el dolor? Pues es algo que tú puedes sentir en tu cuerpo, en tu alma, en tu corazón. Pero veamos Génesis 3, versículo 16. Después de que ellos pecaron, le dice a la mujer, fíjate lo que le dice Dios, como consecuencia de su pecado: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, cada vez que te embaraces, los dolores se van a multiplicar. En la mañana alguien me comentaba que Dios había hecho un milagro en su esposa. Ella era estéril, pero oraron por ellos y ella pudo concebir. Dice, pastor, duró los 9 meses de gestación en cama. Fue un tormento para mi esposa, fue un dolor constante, malestares, no se podía levantar, pero hoy tenemos a nuestro hijo, yo lo conozco, dice, usted lo conoce, debe tener unos 10 años, debe tener ese niño. Pero cómo le costó a mi esposa, dice, y al verla en tantos dolores, a mí me dolía el corazón, decía. Bueno, una consecuencia del pecado. Dice enseguida, con dolor darás a luz los hijos. ¿Madres pueden afirmar eso? Algunas quizás se preguntan, pero yo soy cristiana. Sí, pero el ser cristiano no te evade de las consecuencias, eso lo he explicado muchas veces. No te evade de las consecuencias que tienen nuestros pecados. Dice el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer que le ofreció, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esos énfasis los pusimos en la enseñanza pasada. Hoy el énfasis está en el dolor, porque dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Se cansan después de 8, 10 o los que se exceden 12, 14 de trabajo? ¿Cómo llegas? Tienes dolor en tu cuerpo, en tu espalda. Yo ahorita mismo traigo un dolor de espalda y soy hijo de Dios. Pero tantas horas parado en 3 días, pues sí cansa, ¿no? Nada, no podemos escapar. Entonces Dios le dice, con dolor te va a costar, te va a doler tu esfuerzo, te vas a cansar. Porque la tierra no te dará muy fácil el pan de cada día. Pues qué mala noticia, ¿no? Esa no es una buena noticia. La mala noticia es que jamás podremos erradicar el dolor. Jamás. Yo quisiera decirles otra cosa, pero los engañaría. ¿Verdad? Jamás le pondría a la iglesia, a esta congregación, jamás le pondría pare de sufrir. Porque estaría engañando a la gente. Jamás. El dolor siempre estará a nuestro lado, jamás se alejará. En algún momento llega, se va,
¡Qué desesperación! ¿A poco no? Porque nadie quiere sufrir, nadie quiere tener dolencias. Podemos identificar tres áreas o tres tipos de dolor. Uno es el dolor del cuerpo. Yo hace un rato dije, ay, a mí me duele la espalda. Yo tengo en mi silla un masajeador y antes de subir acá me senté y me di un poco de masaje a ver si se aminoraba el dolor, pero pues no tuve mucho tiempo. Así es que Chuy, ven y dame un masaje. Me duele la espalda. Dolor corporal. ¿Alguien siente algún dolor ahorita? Te duele la cabeza, te duele la cintura, te duele la mano. Ahorita cuando entré a mi oficina estaban vendando a una maestra. Le dije, ¿qué te pasó? Dice, es que cerré la puerta y no, pues, un accidente y no alcancé a sacar mi mano y se rajó la uña. Dice, se me ve la carne. Le digo, no, necesitas que te atiendan. Y estaba así, dolor. ¿Sí? Dolor corporal, dolor del alma. ¿Cuántos no hemos dicho, cómo me duele en el alma? Es un dolor diferente al dolor del cuerpo. Tú puedes estar sano, pero tener dolor del alma por alguna situación. Pero hay también el dolor del espíritu. Eso es algo más profundo todavía. Algunos en la Biblia experimentaron, bueno, todos en la Biblia, mejor dicho, lo voy a plantear así. Voy a mostrar algunos ejemplos de algunos personajes de la Biblia que experimentaron el dolor de diferentes maneras, por distintas razones, pero lo experimentaron. Uno de ellos, un caso clásico, es Job. Job, dice la Biblia, que sufrió la pérdida de sus hijos. Eso ha de ser terrible. ¿Alguien ha perdido un hijo aquí? Algunos levantaron la mano. Ha de ser algo muy doloroso, ¿no? Bueno, Job perdió todos sus hijos. Job perdió todos sus bienes materiales. A él le dolieron sus hijos, pero también verse en la miseria es algo que duele. Pero aún tuvo dolores de su cuerpo, porque no solo perdió eso, sino también perdió la salud. Y tuvo muchos dolores en su cuerpo. Y miren lo que dijo en Job 16:6. Vean esta expresión de Job. Dijo, si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. O sea, siempre está ahí. Si hablo y si no hablo, ahí está el dolor. David, otro hombre de Dios, había enfermado en su cuerpo. Estaba en dolores. Pero también había pecado David en un momento en su vida. Y con dolor en su cuerpo, su alma y su espíritu, ahí lo agarró en los tres. Clamó en el Salmo 38, versículo 17, y dijo, pero yo estoy a punto de caer. Hay una versión de desmoronarme. Ya no puedo más, en otras palabras. Dice, y mi dolor, que en este caso era cuerpo, alma y espíritu, era todo su ser, está delante de mí continuamente. Qué terrible es eso, ¿no? Isaías, un profeta de Dios, él sintió el dolor, pero un dolor distinto. El dolor de ver a su pueblo de Israel alejarse de Dios. El dolor lo vivió en su alma y en su espíritu, de ver a Israel alejándose de Dios. Usted no se imagina lo que sufren los pastores, o sufrimos los pastores, cuando alguno de ustedes se sale del camino del Señor. Ustedes no se imaginan. Es como cuando una madre dice, no, pastor, usted no se imagina lo que son los dolores del parto. No me imagino, ni quisiera. ¿Verdad? Pero tampoco muchos de ustedes, o la mayoría, saben el dolor que siente un pastor. Ni se imaginan como la mujer que da luz. No se imaginan.
Cuando uno los amonesta, les aconseja, les dice, y tú los ves que van hacia el dolor más fuerte, tú se los quieres evitar, les enseñas, los reprendes, los disciplinas, qué sé yo, y ahí van. Duele, hermanos. Isaías 21:3 dijo lo siguiente: por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí. Ahí está, espíritu, alma. Como angustias de mujer de parto. ¿Cómo? Es un símil, es una comparación. ¿Cómo? O sea, no iguales, sino ¿cómo? Algo parecido. Para que se dé una idea, como diciendo Isaías, del dolor que me causó a mí ver al pueblo alejándose de Dios. Me agobié oyendo lo que decía Israel. Y al ver lo que hacían, me he espantado, decía. Qué terrible. Otro hombre, Jeremías, al igual que Isaías, en las mismas circunstancias, le dolía ver a Israel alejándose de Dios, y dijo en Jeremías 8:18, a causa de mi fuerte dolor, no era dolor físico ahí, era dolor del alma, y era dolor del espíritu. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón, dijo, desfallece en mí. Y el texto que leímos al principio, Jeremías 8:18, a causa de mi fuerte dolor, ¿sí?, mi corazón, ¿qué dijo? Desfallece en mí. Era un dolor del corazón profundo, ¿sí? Pablo, ¿qué me puede decir de Pablo? Sintió también el dolor del corazón por los judíos que rechazaban a Jesús. Miren lo que dijo en Romanos 9, versículo 2. Dijo así: que tengo gran tristeza. Yo enfatizo la frase gran tristeza. No, él no lo escondió. Él dijo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pero el resto del pasaje dice, por Israel, por el pueblo de Dios, por el pueblo elegido de Dios, que de una manera deliberada rechazan a Jesús. ¿No te duele el corazón cuando alguien rechaza a Jesús? Le compartes y tú sabes que se va a ir al infierno. Un predicador de hace 200 años solía decir al final de sus predicaciones, él solía decir, aunque me arrastren abrazado a los pies de un pecador, no lo soltaré hasta no verlo que se vaya al cielo. Agonizaba, era impresionante. Decían los que lo conocían que era un hombre afligido. Dicen, no, usted siempre está triste. Sí, por los que se están yendo al infierno, decía. Qué tremendo. Dolor. Aquí es donde surge la pregunta de nuestro tema. ¿Dios es ajeno al dolor humano? Bueno, al igual que la enseñanza de hace 8 días, 8 años, dígame, de hace 8 días, la respuesta es no. Dios no es responsable de las tragedias. Tampoco Dios es ajeno al dolor humano. Se los voy a comprobar con la Biblia. Isaías capítulo 53. Este es un capítulo que le fue mostrado a Isaías como una revelación del Mesías sacrificado. Y leamos con atención. Ahí está la respuesta, que Dios no es ajeno al dolor humano. Isaías 53:3. Dice así, despreciado, refiriéndose al Mesías, o sea Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. Miren la frase que viene a continuación, varón de dolores. Varón de dolores. Experimentado, o sea, que experimentó, vivió en carne propia todos los dolores que usted se puede imaginar. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro.
Fue menospreciado. ¿Usted siente el dolor en su alma cuando alguien lo menosprecia? Para que usted me entienda, ¿siente feo? Eso es un dolor del alma, del espíritu. Dice que fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos, no supimos quién era. Pues justamente este Jesús, varón de dolores, fue, fíjense qué cosas, quien llevó nuestros dolores. ¿Cuántos le dan gracias a él? Ahora vamos a leer el versículo 4. Dice, ciertamente, o sea, esa palabra ciertamente es una palabra que en el hebreo significa sin duda alguna. No cabe la menor duda de algo, dice Isaías, que él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, el verbo llevar aquí, en hebreo, literalmente significa cargar, llevar algo muy pesado sobre ti. Cargar, él cargó nuestras enfermedades. Sufrir, dice, sufrió nuestros dolores. Sufrir, en la palabra hebrea también se puede traducir como soportó, aguantó con mucha paciencia, fruto del amor que tenía por nosotros, para que vean que no es indiferente al dolor. El problema es cuando no logras entender que las consecuencias del pecado debemos asumirlas. Ahora sí, como dice aquel dicho, palo dado, ni Dios lo quita. ¿Verdad que no lo quita? Pero sí te puede sobar. ¿Entendieron o no? Porque no se quedaron así como... ¿Dónde está ese versículo? Ahí, por ahí está en Apocalipsis 45, versículo 2. Fíjate lo que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, que también se traduce por aflicciones que nos causan dolor, del cuerpo, del alma, del espíritu, tristezas, angustias. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, aquí yo quiero hacer una explicación que es importante de este versículo. ¿Qué significa que Jesús sufrió nuestros dolores? ¿Qué significa que Jesús soportó nuestros dolores? ¿Acaso significa que aquí en la tierra ya no tendremos dolor? Absolutamente no. Eso no significa. Por supuesto que no. ¿Ya les está cayendo? Pero entonces, ¿qué significa que Él llevó, soportó, aguantó, sufrió nuestros dolores? Significa que al sufrir el dolor de la crucifixión, por nuestros pecados, ¿por los pecados de quién? Los nuestros, hermanos. Y al creer en Él, nosotros cuando se nos predica, nuestros dolores un día terminarán por toda la eternidad. Es como la garantía, ¿sí? ¿Qué significa? Que una vez que hemos aceptado a Cristo, los dolores de la muerte vendrán, porque ya dijimos que nadie de nosotros puede escapar. A veces nos vamos a enfermar y nos va a doler, y a veces un hijo se va a ir y nos va a doler en el alma. Y a veces tu esposo te va a decir que ya estás feíta y te va a doler. ¿Y por qué me dices eso? ¿Tú te crees muy hermoso o qué? Y causamos dolor en el corazón. Entonces, aquí lo que significa que Él llevó ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo tiene vigencia? ¿Cuándo empieza? Cuando empezamos la eternidad, después de morir, que vamos con el Señor. Ajá. Este mismo versículo de Isaías 53:4, en la versión en lenguaje actual, es más claro el texto. Dice así: a pesar de todo esto, dice la traducción, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó
nuestros dolores. Ahí está más claro, ¿verdad? O sea que las traducciones, hay algunas que son mejores que la que nosotros ordinariamente usamos, que es la Reina Valera. Porque la Reina Valera fue traducida de la Vulgata Latina. Y estas nuevas traducciones son directamente traducidas de los manuscritos más antiguos. Entonces, por eso se acercan un poco más para nuestro entendimiento. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Fíjate, aquí es más claro. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, había humillado al Mesías, a Jesús. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Es más claro, ¿no? Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos ¿qué? Sanados. Pero alguien que todavía no entiende dice, si fuimos sanados, entonces ¿por qué me sigo enfermando? Ya no lo voy a volver a explicar por qué. Ahí es donde los que predican que el cristiano nunca se debe enfermar, no han leído bien, con una lectura comprensiva. Porque usted sabrá que hay algunos que enseñan así. No recibas nada. No recibas nada. No, recházalo. Y viene una enfermedad y ya tienes tú 90 años y no la recibas y el diablo te quiere matar y que... Nada que ver. El Señor, a fin de cuentas, en esta vida, mientras estemos aquí, fíjense bien, ¿cómo lo voy a plantear? No nos librará de los dolores en esta vida. Pero en medio del dolor, de las cosas de la vida que nos producen tales dolores, Él va a estar ahí a un lado. ¿Alcanza a ver la diferencia? Lo voy a repetir. El Señor no nos librará del dolor en esta vida, no. Sino que en medio del dolor, Él va a estar allí, consolándonos, amándonos. ¿Ve la diferencia? David lo entendió, los hombres en la Biblia lo entendieron. Necesitamos entender esto. De otra manera, nosotros vamos a estar continuamente en conflicto con Dios. Porque al no entender, le vamos a hacer preguntas. Si yo fuera tú, yo quitaba todo el dolor. Si yo fuera tú. Y el Señor, si tú fueras yo, pero pues nunca vas a lograrlo, nunca podrás hacerlo. ¿Verdad? Y David lo entendió y dijo en el Salmo 23, versículo 4. Leámoslo con comprensión lectora. O sea, porque a veces nada más leemos. Es como cuando nada más oímos. Una cosa es oír y otra cosa es prestar atención. Es muy diferente. Yo entiendo eso, todos lo entendemos. Algunos pueden estar aquí, pero no estar en su mente. O sea, no están prestando atención. Pero están aquí. Pero su mente vuela por otro. Entonces, no hay atención. Entonces, comprensión lectora es que nos fijemos bien cómo leemos para entender. No nada más leer así. No. Salmo 23, 4. Vamos a leerlo de esa manera. Dice, aunque, ahí está, esa palabra es clave. Ahora sí que como decimos aquí en Jalisco, sí le aunque. Ya que hay un dicho aquí, ¿no? No, aquí sí, sí le aunque. Fíjate lo que dice David, aunque ande, o a pesar de que ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. O sea, va a andar, en otras palabras, cuando camine en el valle del dolor, en el valle de la sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo para consolarme. Y si me duermo, para arrullarme. ¿Verdad? Y luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿En dónde?
en el valle de la sombra de muerte. No dice que nos va a librar de las cosas que nos causan dolor. Muchas veces lo hace y ni cuenta nos damos. Pero ¿qué cuando no? ¿Qué, por ejemplo, con el temblor que hubo en el Distrito Federal y en otras ciudades, que llevan casi 300 muertos? Bueno, entre esos ya nos empezamos a enterar, no de muerte, yo no me he enterado de algún cristiano que haya muerto, pero sí que perdieron, por ejemplo, sus casas. Ya hay 2 que me acaban de informar, pero esos 2 son miembros de una casa de oración en el Distrito Federal. Pero fíjese qué tremendo. O sea, ver su casa tirada, se quedaron sin muebles, sin ropa, sin nada, alcanzaron a salir, nada más con lo que traían puesto. Pero fíjese el asunto. Los hermanos de Casa de Oración Voz de Dios en el Distrito Federal se están haciendo cargo de esas 2 familias. Así debe ser. O sea, ¿dónde estaba Dios? Dicen algunos. ¿Dónde estaba Dios cuando se estaba cayendo? ¿Por qué no me la detuvo la casa? Bueno, también es un misterio. ¿Cuándo Dios permite y cuándo no y por qué? No nos alcanza el cerebro para entender. Pero ahí están, en medio del dolor, a través de los hermanos y Dios mismo, supliéndoles. Y me decían los pastores, aquí andaban en el evento, dice, no les falta nada, pastor. Le dije, ¿están atendiendo? Sí, no les falta nada y estamos viendo qué vamos a hacer. Ellos no se pueden quedar así. Y entre todos, porque es una congregación numerosa, van a hacer algo. Ahí ya Dios está obrando para atenuar un poco el dolor. De ver que su casita, pues, ¿a quién no le duele, verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Imagínense, si nosotros entraríamos, en el supuesto, de que entráramos en las pues enseñanzas estas de que no recibas nada y que Dios quiere que seas feliz, que no sufras nada y que para de sufrir. Si leyéramos este texto, en el mundo tendréis aflicción, que está en el Evangelio de Juan, pues diríamos lo que ellos dicen, te reprendo. Así dicen los que creen eso, ¿no es cierto? No, es que mira, el Señor está permitiendo la aflicción, el dolor para que recapacite. Te reprendo. Dios no permite eso que suframos. No sé qué Biblia están leyendo. Pero si algo asegura Jesús, es eso. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Lo leen bien? Pero dice, confiad. Yo voy a estar allí junto a ustedes. Tengan fe, en otras palabras. Confíen en mí. No los voy a dejar. Aunque estén llorando y con dolor, allí estaré yo. Sus corazones consolaré. Tengan fe, confíen en mí. Y sus cuerpos sanaré. ¿Cuántos no hemos recibido sanidad del cuerpo? ¿A cuánto no nos ha dado consolación en los dolores del alma y del espíritu? Ahí estaré, dice el Señor, en medio de tu dolor. En medio del valle de la sombra, ahí estoy. Pero necesitas tener fe, necesitas creer. Porque hay cosas, fíjate, que ni Él, va a sonar contradictorio, pero es bíblico. Hay algunas cosas, fíjense, Dios es todopoderoso, pero hay algunas cosas que Él no puede evitar. Por ejemplo, que no te mueras. ¿Verdad que no lo puede evitar? Resucitó a Lázaro y resucitó a muchos, pero se volvieron a morir. Pero en la muerte de Cristo ganó nuestra resurrección. Porque cuando Él venga, si tú estás ya muerto, ya enterrado, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero.
Y algunos tendrán el privilegio, o tendremos, no lo sé, eso no importa en realidad. Será una bendición no ver la muerte física. Si Él viniera en este momento, los muertos en Cristo resucitan y nosotros somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso dice la palabra de Dios. Y yo la creo. El que no, se amoló. Va a tener más dolores de los que por sí ya tenemos. Hermanos, Dios no es ajeno al dolor humano, de ninguna manera. Jesús experimentó el dolor de su cuerpo, en su cuerpo, al ser azotado, golpeado. Jesús experimentó el dolor del alma también, cuando Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte, permaneced aquí y velad conmigo. Necesito que alguien esté a mi lado. Fíjate, el mismo Hijo de Dios, identificándose con nuestro dolor humano. Y los discípulos se quedaron ahí, pero se durmieron como algunos de vosotros. Y se durmieron, les dijo, no pudieron velar ni siquiera una hora conmigo. Dice, bueno, ya vámonos, levántense, vámonos ya. Pero ahí se ve el dolor de su alma. Él mismo lo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero ¿qué me dicen cuando Jesús experimentó ahí en la cruz, cuando estaba ya colgado, clavado? El dolor que Él sintió en su espíritu cuando experimentó el alejamiento del Padre, porque Él llevaba todos nuestros pecados. Y Dios giró su rostro y Jesús en su humanidad clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él lo dijo identificándose con nosotros, porque eso es lo que decimos, ¿no es cierto? Pero lo que se nos revela ahora a nosotros es que Él estaba llevando en su cuerpo todo el castigo de nuestros pecados. Y por eso tenemos paz hoy, el día de hoy. Y por eso, a pesar del sufrimiento y del dolor, podemos levantarnos y sí llorar, y sí nos duele, pero luego viene el Señor y te abraza y te consuela, a veces a través de alguien, a veces leyendo la palabra de Dios, a veces en oración, a veces alguien te manda un mensaje. Y tú te consuelas y te levantas el ánimo y dices, me levanto para continuar. Ningún hombre ha sufrido tanto dolor como Jesús, hermanos. Créamelo. Ni físicamente, ni en su alma, ni en su espíritu, como Jesús. ¿Es Dios, pues, ajeno al dolor humano? No. Pero no todos quieren venir a Él. ¿Se acuerda del peluquero? No todos quieren ir a Él. Es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo, porque de todas maneras sufrimos, pero es mejor con Cristo. ¿Cuántos dicen así es? Como dijera una mujer muy famosa, Gabriela Mistral, poetisa chilena, escritora, se ganó hasta un premio de Nobel de Literatura. Ella hizo un poema, se lo voy a leer, es cortito. Dice, en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen, como viéndolo a Él, contemplándose ella, mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz colgado solo estuviste? ¿Cómo explicarte que no recibo amor cuando tú tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía se me ahogaba en la boca pedigueña. Solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a ti, o sea, en la cruz. Aprendiendo que el dolor es solo la llave de tu santa puerta. La señora hacía buenos poemas. ¿Por qué cité este poema? Por la siguiente razón. La actitud ante el dolor, o sea, la actitud que nosotros como cristianos tengamos ante el dolor es algo importante. ¿Qué actitudes tenemos ante el dolor? Porque todos ya vimos que no podemos escapar. ¿Qué actitudes debemos de considerar, de pensar? Bueno, es verdad, es cierto que cada persona reacciona de manera diferente en una misma situación. Por ejemplo, a alguien se le muere trágicamente, alguien que no conoce a Dios, se le muere trágicamente un pariente, pero a un cristiano también se le puede morir trágicamente un familiar. Y fíjense, pueden tener diferentes reacciones, diferentes actitudes. Por un lado, mientras que una persona se puede desmoronar ante el dolor que está viviendo, la otra persona puede encararlo de manera distinta, ese dolor, y aún salir fortalecida en medio de ese dolor, y todavía más, sube un escalón más hacia la madurez y a la comprensión de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por ejemplo, es inevitable citarlo, porque ahí está encerrado todo lo que yo acabo de ahí lo extraje, de la experiencia de Pablo. Vamos a 2 de Corintios 12, versículo 7. 2 de Corintios 12, 7. Vea lo que Pablo está narrando de su propia experiencia, ¿ok? Leamos con lectura comprensiva, ¿ok? Vamos pues. Dice versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones que él estaba teniendo, acuérdense que él fue arrebatado al tercer cielo. Dios lo llevó de una manera soberana a la misma habitación donde él vive. Y estando allí dice que Dios le dijo, pero no le cuentes a nadie porque ni te van a entender. Y se me prohibió decirles. Y Dios me ha dado unas revelaciones tremendas. Y luego él dice, y para que esta grandeza de las revelaciones que me dio, no me exaltase desmedidamente, hay una versión que dice, por las revelaciones que me fueron dadas, el orgullo, para que el orgullo no me ganara la carrera y me levantara de manera tonta, desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón. ¿En dónde? En mi carne, o sea, en su cuerpo. Un mensajero de Satanás que me abofetee. El verbo bofetear aquí significa traspasar, en el griego significa traspasar el cuerpo con algo muy puntiagudo. ¿Cuántos se han pinchado con alguna aguja o duele bien feo, verdad? Mire, yo tengo 3 magueyes. No, tengo más, tengo como 4. Mire, dan unas púas. Yo le digo al jardinero, oye, córtale las púas, pero a veces se le pasa, porque cuando nace una penca, no, tiene unas púas, pero tan delgadita en la punta, de más o menos, ¿qué serán? 2 centímetros, o sea, la puntita delgadita así. Ay, me he dado unas en la rodilla, me he dado varias en las manos, cuando también ando haciendo allí trabajos, y cuando me pica, yo siento que me llega hasta el hueso. Aquí me di una. O sea, yo sentí que me llegó hasta el hueso. Duele bien feo.
¿Sí le ha pasado alguna vez? Eso significa abofetear. Tuve que hacer explicación para darnos una idea. Y lo dice, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, a los orgullosos, a los hijos de Dios, que luego el orgullo se nos puede ir, el Señor nos aplaca. Pero cosa misteriosa, a través del dolor. Porque el dolor también tiene, por otro lado, sus efectos positivos. Hay una enfermedad, no recuerdo ahorita cómo se llama. Si hay algún doctor o alguien sabe cómo se llama esa enfermedad, que el ser humano, el cuerpo humano pierde la sensación de dolor. ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Bueno, sí, esa es una enfermedad, pero más bien lo que causa que el que está leproso no sienta, no sé si me expliqué. No es tanto la lepra, esa es una manifestación que produce en el cuerpo una insensibilidad al dolor. Pero un pastor de una casa de oración de aquí, de Tonalá, a él le dio esa enfermedad. Para mañana, los del servicio de las 8 y de las 11 ya van a saber el nombre, porque lo voy a investigar. Y aquí no lo tenía presente. Pero este pastor, hace como 3 años, andaba descalzo y estaba el sol a todo lo que daba y estaban unas láminas en el piso. Entonces él dice que empezó a caminar sobre de ellas y al principio por el instinto hizo así, pero dice que no, pues no están calientes, y empezó a caminar y alguien lo vio y le dijo, pastor, estaba dejando la piel, hermanos. Y él se asustó porque dijo, no me dolía. Bueno, imagínense, eso debe ser algo terrible. Pero el dolor, por ejemplo, un dolor en el estómago, un dolor en cierta parte, puede ser la advertencia positiva de algo peor. No sé si me expliqué. Entonces, el dolor que a veces provoca el que Dios permita cosas que nos duelen, se vale aún de eso que fue en un momento una tragedia, el dolor. Pero ahí está. Dice el versículo 8, respecto, o sea, ese aguijón, ese dolor que sentía en su cuerpo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Cuántas veces? 3. Alguien puede decir, el apóstol Pablo era bien impaciente. Yo tengo 1 año rogando todos los días y nada, me sigue doliendo y sigo con este mismo problema que me agobia el alma y que me destroza el corazón. Esta era una enfermedad del cuerpo. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Podemos orar para que Dios nos sane, ¿sí o no? A veces nos sana y debemos de dar gracias, pero si no nos sana, Dios tendrá un propósito, aún a través del dolor. ¿Están entendiendo algo? Ok, sigo. Le he rogado y me ha dicho, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, sí le respondió la oración, pero es que Dios sabía que si le quitaba ese aguijón que le dolía, el orgullo de Pablo lo iba a apartar de Dios. ¿Qué prefieres? ¿Que te duela un poco con algo que Dios pueda permitir, que te aflija, que te quebrante, o no apartarte de Dios? ¿Qué prefieres? Pablo lo entendió. Por eso dijo al final, no, pues yo ya entendí, me gozo en las debilidades, o sea, en las enfermedades significa. Cuando Dios las permite, a veces me sana, a veces él había orado por algunos y se habían sanado. Bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, dice Pablo, de buena gana, ahí está la actitud que debemos de tener. Con buen ánimo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, que no tengo yo fuerza, ni puedo librarme de esto, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque es cuando el Señor, por su gracia, me consuela, me fortalece y puedo enfrentar los dolores de la vida. ¿Qué les pareció eso? Lo que Pablo nos está diciendo es algo así, mire, que la gracia de Dios, decía Pablo, le había dado la fuerza suficiente y la capacidad para soportar el dolor físico que le provocaba el dolor, ese aguijón en su cuerpo. Dios da la gracia, hermanos. Yo lo he comprobado en lo personal, pero también en enfermos. Cristianos, hay cristianos que reciben una noticia terrible. Pues le quiero decir, dice el doctor, que usted tiene cáncer. Y su reacción es, bueno, Dios sabrá. Y algunos médicos, porque me lo han contado, y algunos médicos dicen, oiga, pues me sorprende y hasta les cuesta problema expresarse. Es que no, bueno, me desconcertó, señora, porque generalmente cuando yo les doy las noticias, dice el oncólogo, de que tienen cáncer, algunos se quedan como estatuas, otros empiezan a llorar, pero desconsoladamente, porque no se quieren morir. Y usted dice, bueno, pues Dios sabrá por qué. ¿Por qué, señora? Me decía alguien que le preguntó al doctor, bueno, es que yo soy una mujer de fe y Dios me puede sanar, pero si no, en medio del dolor, Él me va a consolar, me va a fortalecer, y si me muero, pues me voy con Él. Y el doctor le contestó, quisiera yo tener la fe que usted tiene, quisiera. Bueno, usted puede tenerla, si cree en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué actitud tenemos nosotros ante el dolor? Y Pablo nos da aquí una enseñanza. Déjeme contarle una historia de una señora que solía visitar a los enfermos en los hospitales. Les llevaba consuelo, cristiana la señora. Les llevaba el consuelo de Dios. Y fue a visitar a una chica que estaba en cama. Esta joven, era muy joven, estaba prácticamente agonizando de una enfermedad incurable y muy dolorosa. Cuando se acerca esta mujer a la cama de esta joven que agonizaba, ella llevaba en sus manos un regalo. Era un pequeño libro de lecturas de la Biblia, textos y palabras para animar y consolar a los que sufren de dolores atroces. Y se lo entregó, le dijo, mira, te traje este regalo. Y aquella joven lo recibió y dijo, ay, muchas gracias. Y le dice la joven, yo conozco este libro. Oh, le dice, ¿ya lo has leído? Y la chica contestó, yo lo escribí. Y la mujer sorprendida, ¿cómo pudiste? La gracia de Dios. Y estaba a punto de la muerte. Al igual que Pablo, esta joven, la gracia de Dios había capacitado a esta muchacha para soportar el dolor en medio de la enfermedad. Su gracia le bastó. La gracia de Dios también capacitó a Pablo para soportar el dolor de las afrentas. ¿Quién no se siente ofendido cuando te afrentan, te traicionan? No, todos. También Pablo nos narra que la gracia de Dios lo capacitó
para soportar el dolor de las necesidades de todo tipo que él tenía, de las angustias que padecía y del dolor de ser calumniado constantemente. Pablo tenía la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios, queridos hermanos, está al alcance de todos nosotros, está a nuestra disposición. Pero la clave está en lo que dijo Jesús. Pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Yo estaré allí, mi gracia te basta. Otra historia hablaba de un hombre que le arrojó una cubeta de agua a un hombre que era muy respetado en la comunidad. Llegó y le tiró un balde de agua. Y el hombre ofendido no dijo nada, nomás lo hizo así, se secó y hizo así. Y un amigo que presenció la agresión le preguntó, ¿cómo tú puedes soportar eso tan serenamente? Y este hombre le contestó, bueno, mira, este hombre no me arrojó el agua a mí, sino que se la arrojó al hombre que él cree que yo soy. Y como no soy ese hombre que él cree que yo soy, pues yo no me enojé porque no era para mí. No, pues es que hay muchas maneras de responder y tener una actitud. La gracia de Dios, decía Pablo, lo había capacitado para no tener en cuenta lo que los demás pensaban de él. Porque ahí lo acusaban de un apóstol falso. No, a Pablo solo le importó lo que Dios pensaba de él. Por eso es que no tomaba a pecho las ofensas. Por eso cuando alguien te calumnie, te agreda, agarre el Facebook y te saque allí ante todo el mundo, si es cierto, bueno, pues ni modo, te va a doler también. Pero si no es cierto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a contestarle? Y vas a decir, mentirosa, hija del diablo, ¿qué le vas a decir? No, simplemente, si no eres tú de la que está esta persona creyendo, ella, que tú eres, pues tú dices, no, quién sabe quién estará hablando, porque de mí no está hablando. Oye, hermano, eso te va a librar de más dolores. No, hermanos, Dios no es ajeno al dolor, no es ajeno al dolor, está atento. Y Él nos da su gracia para soportar en medio del dolor las consecuencias de nuestros pecados. Amén. Finalmente, recordemos que Jesús dijo, hablando de dolores, que todo tipo de dolores, Él dijo que los dolores en este mundo, al fin de los tiempos, se aumentarían. Oiga, ¿a poco no le dolió ver lo que pasó en el Distrito Federal en Puebla? Digo, tienes que ser una persona muy insensible para no sentir alguna sensación de asombro, de dolor, que te da lástima. Pero Jesús lo dijo, miren, Mateo 24, versículo 6, dijo así, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cuánto dolor han causado las guerras? ¿Saben ustedes cuál fue el argumento que utilizó el presidente de los Estados Unidos vigente en ese tiempo cuando la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que los llevó a tomar la decisión de enviar una bomba atómica sobre 2 ciudades en Japón? Que los muertos tenían 120,000, algo así. ¿Saben cuál fue el argumento que ellos usaron? ¿Alguien sabe? Les voy a decir cuál. Ellos dijeron, preferimos sacrificar 120,000 personas que 10 millones de seres humanos. ¿Sabían eso o no? Pues hay que leer de vez en cuando un poquito. Es bueno leer, ¿verdad que sí? Ese fue el argumento. Pero fíjate cómo ven los demás. No, malvados gringos. Destrozaron.
Malvados todos los seres humanos que destrozamos a Jesús. Y por la muerte de Él hoy tenemos salvación. Y por el sacrificio de esos 120,000, 10 millones de habitantes en el mundo de entonces se salvaron de la muerte por la guerra. Si la agarró está bien, si no, ni modo, ya no me alcanza más para explicarle. El justo por los injustos. Pero las guerras producen dolor. Dice, mirad que no os turbéis. Sigo leyendo Mateo 24:6. Porque es necesario, ¿ve? Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, o sea, enfermedades, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Mira el versículo 8, hermano. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolor. Por eso, como dijimos en la enseñanza de hace 8 días, citando a Jesús allí mismo en Mateo, cuando veáis que estas cosas suceden, erguíos, levantad vuestro rostro, porque vuestra redención está cerca. O sea, no se turben. Pues sí nos va a doler porque a lo mejor la guerra va a traer hambre, nos van a tumbar la casa, un terremoto, una inundación, qué sé yo. Sí, pero pronto está cercana nuestra redención. Escuchen, la conocida llamada gran tribulación que la Biblia menciona, va a ser de mucho dolor. Gran tribulación que vendrá sobre este mundo. Pero el Señor en medio de todo eso, o nos recogerá, o nos dará su gracia para soportar, de alguna manera. Porque finalmente, nuestro destino es con el Señor. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Le dan gracias a Dios? Así es que aguanten, hermanos. A lo mejor lo que estamos viendo ahora ya son principios de dolores. Pero no se desanimen. Nosotros tenemos otro destino. ¿Quieren verlo? Apocalipsis 16, versículo 8. Antes de leer Apocalipsis 21, porque Juan sigue diciendo aquí en Apocalipsis 16, 8 algo terrible sobre esa gran tribulación. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, o sea, juicios en la tierra de parte de Dios, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y cómo reaccionaron? Blasfemaron el nombre de Dios. Una reacción totalmente diferente. Una actitud totalmente diferente. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Eso es lo más trágico. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Ve? La actitud que tuvieron, maldijeron a Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por supuesto que no. Su gracia nos va a capacitar. Amén. Porque estas palabras que leeré a continuación están escritas en la Biblia para nuestro consuelo y esperanza. Ahí está la promesa. Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Digan nosotros. Enjugará Dios mismo las lágrimas de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Cuántos le dan gracias? Ya no habrá. Ese es nuestro destino, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, o sea, esto que hoy leemos, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. Aquí está hablando el mismo de Isaías 53, el que llevó nuestros dolores. Aquí ya se consumó. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es gratuito, hermanos. ¿Cuántos han bebido de esa fuente? Yo ya bebí. ¿Habrá alguien aquí que no ha bebido de esa fuente? Nada más es que tú te acerques. Y Dios me quitará todo dolor y ya no permitirá que sufra en esta tierra. No, no has entendido. No has entendido. Vas a tener a Cristo en tu corazón. Esa es la garantía. El Espíritu Santo te va a sellar. Es la garantía de que vas a vivir esto que está aquí. Pero mientras vivamos en este valle de lágrimas, tendremos dolores y aflicciones. Pero Él estará con nosotros. Amén. Hermanos, cristianos, hijos de Dios, no se desanimen. El temor nos puede arrastrar, pero no debemos de confiar en el Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la consolación de las Escrituras, así dice tu palabra, la consolación que produce a tus hijos las Escrituras, porque allí te conocemos en la Escritura. Ahí nos damos cuenta, Señor, de que tú no eres culpable de las tragedias. Nosotros somos los culpables, pero también nos damos cuenta que tú no eres ajeno al dolor humano. Pero no todos quieren venir a ti. Y aún los que venimos a ti seguimos con los dolores que nos llegan de alguna manera. Pero ¿qué actitud, Señor, tendremos o hemos tenido? Quizás ha sido de queja. Perdónanos, Señor. De incomprensión. Señor, queremos estudiar más tu palabra para entender un poco más. Y aún en medio de ese dolor podemos llevar el consuelo que da Jesús cuando el Evangelio llega a una persona. Y ésta entiende que por sus llagas ha sido sanado de la condenación eterna. Ahora hay salvación a la disposición. Por eso es que llevar este mensaje a los que no te conocen es algo tan maravilloso y poderoso. Te damos gracias, Señor, porque tu gracia nos ha sostenido hasta el día de hoy y podemos resistir por tu gracia, Señor, que actúa en nosotros los que creemos. Si hay aquí, Señor, que tú conoces, porque tú conoces, pues si hay alguien aquí que no te conoce, arrepiéntete, ve a Jesús, pídele perdón, bebe del agua del perdón de Dios, es gratuita, para que en tus dolores, en lo que te reste de vida aquí en esta tierra, sean consolados, soportes. Y aún, como decía el mismo apóstol Pablo, nosotros podemos consolar a otros por medio de la misma consolación con que fuimos consolados por Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo en este momento dolores en su cuerpo? Levante su mano. A mí ya se me quitó. Qué curioso, ¿no? ¿De veras? ¿No? ¿Alguien tiene dolores en su cuerpo? Bueno, podemos orar. Dios lo puede quitar y si no, te va a dar la gracia, ¿verdad?
¿Alguien tiene dolores del alma? ¿Dolores en su alma? De ver cosas con la familia, qué sé yo. Dolores en su corazón, que tu corazón está desquebrajado y te duele el corazón. ¿Hay algunos de ustedes así? Levanten sus manos en alto. Ok. Podemos orar unos por otros, ¿no? Acérquense a los que tienen la mano levantada y vamos a orar. Señor, aquí está tu pueblo y tú prometiste que aunque anduviésemos en valle de sombra y de muerte, que no temeremos, Señor. Y el día de hoy expresamos nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Que aún en medio del dolor, tú estás ahí, Señor. No te has ido ni te irás, eres fiel. Nosotros solo debemos de confiar. Y como dijo aquel hombre, siervo tuyo hace tantos años, en la historia quedó registrado cuando dijo: yo creo en Dios y le pido lo que necesito. Y si me lo concede, le doy gracias. Y si no, sigo creyendo en Él. Porque su gracia me sostiene. Igual manera, Señor, recibimos con gratitud que puedes aliviar los dolores del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero también entendemos que a veces tú lo permites para que ese dolor llevarlo, como al apóstol Pablo, hacia un buen fin. Cambio de carácter, cambio de actitud. De todas maneras, Señor, tu gracia nos sostiene ahí, en ese sufrimiento, en ese